Hola hermanos, pongámonos en las manos de nuestro Señor, pidámosle que Él, que nos habla a través de sus apóstoles, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, nos ayude a abrir nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestro corazón a la palabra de Dios, y que a nosotros los que la proclamamos nos ayude a ser transparentes, auténticos, fieles servidores de la palabra de Dios, que enseñemos lo que la Santa Iglesia Católica enseña, su doctrina, su tradición, su magisterio. Mis hermanos, pidamos al Espíritu Santo pues que nos acompañe y juntos los invito a que oremos esta oración tan importante. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás todas las cosas. Padre Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Creo, Señor, que estás aquí presente. Aunque mis ojos no te vean, te siente mi fe. Aparta de mí los pensamientos extraños. Haz que comprenda las verdades que en esta meditación quieres enseñarme. Que me decida a practicarlas. Tu siervo te escucha, Señor. Habla, Señor, a mi alma. Santa María, medianera de todas las gracias, ayúdame para que escuche y siga la voz del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, escuchemos la palabra del Señor en este martes 12 de septiembre del 2023. Estamos en la 13ª semana del tiempo ordinario. Y seguimos leyendo de el apóstol San Pablo en su carta a los Colosenses, aunque ahora hemos pasado al capítulo 2. ¿Ok? Hermanos, puesto que ustedes han aceptado a Cristo Jesús, el Señor, vivan como verdaderamente cristianos, permanezcan arraigados y cimentados en Él, con fe firme, como se lo enseñaron a ustedes, y en continua acción de gracias. Que nadie los vaya a engañar con teorías y razonamientos falsos, que se fundan en tradiciones meramente humanas y en valores de este mundo, pero no en Cristo, porque en el cuerpo de Cristo habita toda la plenitud de la divinidad. Incorporados a Él, que es la cabeza de todos los ángeles, también ustedes participan de su plenitud por su unión con Cristo. Ustedes han sido circuncidados no con una circuncisión hecha por mano de hombre, que consiste en el despojo de la carne, sino con la circuncisión que procede de Él. Por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y también resucitaron con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la alianza, pero Él les dio una vida nueva con Cristo.
perdonándoles todos los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos condenaban, y lo eliminó, clavándolo en la cruz de Cristo. Con esto, Dios les quitó su poder a los principados y potestades y los humilló a la vista de todos, llevándolos cautivos en el cortejo triunfal de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo número 9. El Señor es bueno con todos. El Señor es bueno con todos. Dios y Rey mío, yo te alabaré. Bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Un día tras otro bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. El Señor es bueno con todos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es bueno y misericordioso. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y narren tus proezas a los hombres. El Señor es bueno con todos. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis hermanos, continuemos entonces con esta reflexión. Y un dato muy importante es que cuando dice aquí, hermanos, puesto que ustedes han aceptado a Cristo Jesús, el Señor, vivan como verdaderos cristianos. ¿Qué es ser un cristiano? Una buena pregunta. Todos
los bautizados somos cristianos, ¿verdad? Por alguna razón, hay veces que muchos dicen, yo soy cristiano, antes era yo católico. y los católicos, ¿qué somos? Somos cristianos. Somos los primeros cristianos. No lo digo como para como enorgulleciéndome soberbiamente de ello, pero orgullosamente somos cristianos. Somos los primeros a los que Cristo, después de que los judíos no quisieron oírlo, se dirigió al pueblo pagano, que éramos nosotros. Y Cristo mismo nos habla directamente al corazón y nos dice que vivamos como verdaderos cristianos. Leí por ahí en una ocasión una anécdota que decía que se encontraba un hombre anciano caminando por una región que pues era muy habitada, pero él iba caminando por ahí prácticamente de ciudad en ciudad. Y en una ocasión encuentra a un hombre sentado ahí enfrente de su casa, descansando un poco, y le pregunta, un hombre ya anciano también, y le pregunta, ¿ha usted visto a un cristiano que me pueda decir dónde lo puedo encontrar? Y el anciano mayor le pregunta, o le contesta, los cristianos, los seguidores de Cristo, los que no pelean unos con otros, los que se aman y aman a Dios sobre todas las cosas. No, hace mucho que no miro a uno. Mis hermanos, ¿qué testimonio damos nosotros de vivir como cristianos? Nos decimos cristianos, pero ¿estamos matando a aquellos niños que no han nacido? Nos decimos cristianos y estamos apoyando la ideología de género. ¿Y saben a qué me refiero en los dos casos? Nos llamamos cristianos y apoyamos el consumo de estupefacientes. ¿O es más, los vendemos nosotros mismos? ¿Qué clase de cristianos somos? Acuérdense, una pregunta para que ustedes contesten. ¿Viven en armonía en sus comunidades? Y cuando a mí me gusta mucho hablar de la familia. Últimamente les he hablado de la familia, pero hoy voy a hablar de las comunidades. ¿Viven en armonía en las comunidades? Si la respuesta es sí, ¿con quién? ¿Quién es la comunidad? ¿Vives en armonía con tu párroco? Qué bueno. Pero, ¿y tu párroco está haciendo lo que es debido, lo que es correcto? Una buena pregunta para hacerse. No nos convirtamos en cómplices de algo que no es correcto. Mucho amor y mucho respeto por los sacerdotes, sí. No tenemos por qué criticarlos. Pero sí decir la verdad. Y cuando no estén haciendo lo que es correcto, pues es bueno que hablemos con ellos, es bueno dialogar con ellos. Y está bien que los apoyemos en sus programas de pastoral, de evangelización, pero ¿y si no existe eso? ¿O si no están haciendo lo que es debido? ¿No nos predican la palabra de Dios como es debido? ¿No se pronuncian en contra de la muerte de los no nacidos? ¿No se pronuncian en contra del consumo de drogas, en contra de los matrimonios igualitarios, en contra de los crímenes que se llevan a cabo en la comunidad? En cambio, no se pronuncian en contra de las cosas negativas que pasan dentro de la parroquia misma. En ese caso, no hay que apoyarlos. Si un obispo está haciendo lo contrario a lo que debe de hacer, pues simplemente no lo apoyamos. Lo respetamos, sí.
Se merece respeto como persona, como servidor de Dios, pero si no hace lo debido, entonces yo no voy a estar de acuerdo con lo que Él quiere que se haga. ¿Soy soberbio? ¿Falto algún mandamiento? No soy soberbio y cumplo el mandamiento de Dios de anunciar el Evangelio y denunciar lo que está mal. Mis hermanos, para decir qué clase de cristianos somos, es importante hacer un examen de conciencia. ¿Desde cuándo no te confiesas? ¿Cuándo fue la última vez que recibiste el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Ya tiene tiempo? ¿Por qué? ¿Tiene años? ¿Por qué? ¿Cómo es tu vida en el día a día? ¿Eres capaz de vencer las tentaciones? ¿O eres muy dado a las tentaciones? Debemos dar testimonio de el amor de Dios, Debemos ser buenos cristianos. Y no lo somos cuando decimos una cosa y hacemos todo lo contrario. Estaríamos tomando el papel de los escribas y de los fariseos, que por un lado le imponían cargas pesadas a la gente, como dice la Escritura, cargas que no eran capaces de tocar ni siquiera con un dedo. Pero conocían la ley. Por eso Cristo le decía a la gente, hagan lo que los escribas y fariseos, lo que los maestros de la ley les digan, pero no imiten sus obras. Un buen cristiano es el que ama a la Santísima Virgen María. Un buen cristiano es aquel que toma como modelo la vida de los santos. Un buen cristiano es aquel que sabe que depende totalmente de nuestro Señor Jesucristo. Depende totalmente de Dios. Pero como Cristo es el camino, la verdad y la vida, por eso siempre ponemos por delante a Cristo. Él es nuestro mediador ante Dios. Él mismo lo dijo cuando le dijo a Felipe, cuando Felipe le dice, Señor, si no sabemos a dónde vas a ir, ¿cómo podemos conocer al Padre? Y Cristo le dice, ¿tanto tiempo estás conmigo y no conoces al Padre? Cristo es la imagen viva del Padre. Cristo es el camino porque Él nos encamina hacia Dios. No podemos andar apartados de Cristo. Y nosotros no somos quien elegimos a Dios. Ya lo escuchamos en la proclamación antes del Evangelio. Yo los he escogido del mundo, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Atención a eso. Yo los he escogido del mundo. Cristo sabe muy bien en el mundo que nos encontramos. Cristo sabe muy bien que es un mundo difícil, pero de ahí nos saca Dios. De ahí nos saca y nos pone como testigos suyos. ¿Que es difícil? Claro que es difícil. No es nada fácil. Pero acuérdense, como decía el apóstol San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Miren, mis hermanos, leemos en la Sagrada Escritura, igual de la carta a los Colosenses, que nadie los vaya a engañar con teorías y razonamientos falsos,
qué fácil somos engañados. Qué fácil somos engañados porque no conocemos nuestra propia fe. Quizás ustedes se pregunten, oiga, diácono, usted habla mucho. Usted hace una reflexión, según, pero habla y habla y habla, y sus reflexiones o homilías son de media hora. Es que si no lo hago aquí en redes, ¿dónde más lo voy a hacer? Solamente cuando nos invitan a compartir en algún grupo podemos desplayarnos. En una homilía, pues tenemos un promedio de 10 minutos o un máximo de 10, pero mucho se puede decir en 10 minutos, ¿verdad? Pero aquí, acuérdense, cuando promoví mi canal, y voy a hacer un recordatorio más, en este canal es para prédica, para enseñanza, para doctrina, ¿verdad? Por eso constantemente cito el Catecismo de la Iglesia Católica, seguido les hablo de la tradición, seguido les hablo de... El magisterio va a hacer un video que hable específicamente del magisterio. Y posiblemente lo saque en un par de días. Esperemos en Dios que pueda sacarlo en 2, 3 días, ¿verdad? Voy a procurar seguir sacando estos videos de la reflexión diaria del Evangelio. Y después podré publicar videos que no salgan tan seguido, al menos que sea un tema que abarque 2 o 3 videos juntos. Trataré de sacarlos seguidos. De ahí voy a espaciar mis videos a quizás 1 cada 3 o 4 días, de los que no hablen de las escrituras diarias. Aquellos que son de enseñanza, ya sea para la familia, para los matrimonios, para la vida espiritual. Hay mucho campo que cubrir. Pero es cansado, mis hermanos. Es cansado y la única forma que lo podemos hacer es estando constantemente en oración. Pero hay otras ocupaciones que hay que atender. Bueno, voy a procurar hacer lo más que pueda, pero sí es cansado. Hay veces que me escuchan, la voz lo dice todo. Cuando la voz, en mi caso, cuando la voz empieza a arrastrarse, cuando empiezo a titubear, cuando parece que estoy buscando las palabras, ya estoy cansado, ¿verdad? Y es cuando ya prefiero parar de hacer esta labor, por lo menos por el momento, por el día. En fin, volvamos con la Sagrada Escritura, mis hermanos. Que nadie los vaya a engañar con teorías y razonamientos falsos. Decía yo, por eso mis videos encuentran doctrina, encuentran enseñanza católica sólida, porque si ustedes la conocen, no tan fácil serán engañados. Y ustedes saben a qué me refiero. ¿Cuánta gente viene y les dice que la Virgen María tuvo más hijos? Cuando les dicen que el purgatorio no existe, que la comunión no sirve para nada. Y ustedes creyéndosela y les cantan, les dicen bonito, los invitan a su iglesia, les ponen música que los ambiente y dicen, aquí sí se siente bonito. Lo de Dios no es para sentir bonito, mis hermanos. Lo de Dios no es pura emoción. Lo de Dios es fe, es crecer en el amor. Es crecer en el amor al prójimo, es crecer en ganas de saber, pero alimentándonos de la leche que no está adulterada. No se dejen engañar con teorías y razonamientos falsos. Mucho cuidado. Que se fundan en tradiciones meramente humanas y en valores de este mundo, pero no en Cristo. Aunque nos hablen de Cristo, pero si no están fundadas en Cristo, si no están fundadas en la Sagrada Escritura, si no es lo que la Santa Iglesia enseña en su doctrina, en su tradición, a través de su magisterio, simple y sencillamente es falso. Apliquen los filtros
para que sepan distinguir entre la buena doctrina y la falsa doctrina. Dice, pero no están fundados en Cristo, porque en el cuerpo de Cristo, ojo a esta palabra, porque en el cuerpo de Cristo, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo es la iglesia y Él es la cabeza del cuerpo. Porque en el cuerpo de Cristo habita toda la plenitud de la divinidad. Sí, mis hermanos, en Cristo está toda la divinidad de Dios. Él es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Pero Él es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, que es su esposa, pero su cuerpo también. ¿Ok? Cristo habita, en Él habita toda la plenitud de la divinidad, e incorporados a Él, que es la cabeza de todos los ángeles, también ustedes participan de su plenitud. Estamos incorporados a Él, ya lo he dicho en varias ocasiones, a través del bautismo. Somos uno con Cristo. No hagamos algo que avergüence a Cristo. No hagamos cosas que lo hagan a quedarse en un lugar donde Él ya no puede llegar. Porque Cristo no va a entrar a los lugares que nosotros entramos a veces. Y si Cristo no entraría aquí, ¿por qué voy a entrar yo? Apliquen esa moral. Si Cristo no va a entrar aquí, ¿por qué voy a entrar yo a donde Él no entraría? Muy importante que empiecemos a poner parámetros, a conocer los límites donde podemos llegar, pero no nos olvidemos que en Cristo se encuentra toda la sabiduría, todo el amor de Dios. Y si contamos con Él, entonces no estamos limitados. Los límites son a los que podemos ir. O sea, no entremos a los antros que Cristo no entraría. No entremos a los lugares que Cristo no entraría, ni tampoco hagamos lo que Cristo no haría. De ahí en fuera, su palabra no tiene límites, ni conoce límites. Proclamémoslo a Él como la palabra que es, el verbo hecho carne, la palabra de Dios. Por su unión con Cristo ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por mano de hombres, que consiste en el despojo de la carne, sino con la circuncisión que procede de Él por el bautismo. Otra vez, el bautismo en el Antiguo Testamento tenían que ser circuncidados para pertenecer al pueblo de Dios. Pero dice, habría que cortarles un pedazo de carne. ¿Y aquí? No. Aquí lo que Dios quiere es que cambiemos nuestro corazón. Nos unimos a Él a través del bautismo. Ya no existe la circuncisión ritual para nosotros. Ahora es espiritual, ¿verdad? Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la alianza. Cristo vino a salvarnos de los pecados, a rescatarnos de las garras de la muerte. ¿Y qué es la muerte? Es pecado. ¿Y cómo nos rescató? Dando su vida por nosotros y dando autoridad a los hombres. Lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Se lo dejó a los hombres, a los sacerdotes, a los que les dio autoridad para perdonar pecados y también para no perdonarlos, ¿verdad? Cristo nos dejó bien protegidos, nos dejó bien atendidos. Con esto, dice, vamos a ver, Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos condenaban, y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo. ¿Cuál es todo eso? De lo que habla aquí es de los mandamientos del Antiguo Testamento, de los mandatos del Antiguo Testamento, que solamente podían dar muerte.
no podían dar vida. No podían dar vida porque nadie podía cumplir todos esos mandamientos. Si los cumplían todos menos uno, no se salvaban. Esa ley no daba vida. Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia, a través de los sacramentos, a través de su cuerpo y de su sangre, a través de su enseñanza, a través de dar la vida por nosotros, de rescatarnos. Pero mis hermanos, no nos confundamos, porque bien pudieran decir, ah no, pues entonces yo ya me salvé. Como existen tantos dichos equivocados por ahí que dicen, yo ya soy salvo. Ah, sí, ¿por qué eres salvo? Porque Cristo murió por mí. ¿Nada más por eso? Si nada más porque murió Cristo por ti, pero no es un cambio en tu vida, que vivas de una manera cristiana como verdaderamente se debe vivir, créeme que en vano es la muerte de Cristo en tu caso. La misma Escritura nos lo recuerda en alguna parte. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra esperanza. Apóstol Pablo, ¿verdad? Mis hermanos, Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. No echemos las perlas a los puercos. No le demos el pan a los perritos. No pisotemos la palabra de Dios, sus mandatos, su cuerpo, su sangre. Somos guardianes, somos centinelas, nos lo decía hace un par de días, ayer, antier. Somos llamados a ser vigías, a vigilar. Pero somos llamados también a vivir en comunidad, a vivir en armonía, a vivir dando testimonio de ser buenos cristianos, como comenzó la reflexión de hoy. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno con todos. ¿Lo podemos ser todos? Sí. ¿Por qué? Porque Él es bueno con todos, como dice la respuesta al Salmo el día de hoy. Por ejemplo, el primer párrafo del Salmo de hoy dice, Dios mío, no dice Dios y Rey mío, yo te alabaré, bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. Ese es un corazón agradecido. Ese es un corazón que verdaderamente da testimonio de Dios, de las maravillas que ha hecho en su vida, de las maravillas que puede hacer, porque no hay nada que Cristo no pueda hacer. La gracia de Dios no conoce límites y su poder tampoco. Mis hermanos, el Señor es bueno con todos, acuérdate, ¿ok? Un detalle más importante, y con eso voy a terminar, denme un par de minutos, no se me cansen, no se me aburran. Dice la Escritura que del Evangelio, que en realidad sigue en línea con el Evangelio que leímos ayer. Dice que después de que Cristo salió de la sinagoga, después de sanar a ese hombre de la mano derecha que tenía, pues, como luego dicen por ahí, la tenía tullida, la tenía paralizada, ¿ok? Que Cristo se fue al monte a orar. Y ahí pasó toda la noche en oración con su Padre Dios. Y cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Una decisión grande que Cristo hizo y que nos dejó como herencia a nosotros. Número 1, nos dejó a los apóstoles, que hoy son los obispos. Otra enseñanza que va a la par como número 1, muy importante, mis hermanos. Lo que Él hizo
fue que oró antes de tomar una decisión tan grande como esa. ¿Oras tú antes de tomar tus decisiones? ¿Oraste tú antes de tomar una gran decisión? En la vida del cristiano hay dos ocasiones en que son grandes decisiones. ¿Ok? Número uno, cuando te vas a casar. Qué poquísima gente, qué poquito es el número, es limitadísimo el número de personas que oran cuando van a elegir a su esposa o a su esposo. La mayoría simplemente se dejan llevar. Y es una decisión que te va a afectar para toda la vida. Para toda la vida. No es una decisión que ahorita dices sí o no y que mañana ya tomas, ya eso ya pasó a la historia y ahora tomar otra decisión. No. El verdadero cristiano que quiere formar una familia debería de orar. Si tú que me estás escuchando ya estás casado y no lo hiciste, mira, dale gracias a Dios por lo que te ha dado. Recapacita en todas las contradicciones que hay en tu matrimonio. Quizás fue porque no oraste, pero ya estás en ese matrimonio. Dios te va a ayudar. ¿Por qué? Porque Él nos ama a todos. Pero utiliza esta catequesis para hablar con tus hijos. ¿Ok? No se fijen en que la muchacha se la vieron de espaldas, se la vieron de lado, se la vieron de frente, si le vieron los ojos o le vieron más abajo. Hey, fíjense en lo que esa muchacha, ese muchacho tiene por dentro. El corazón es de buenos sentimientos, es de buenos principios, tiene una buena moral, es un buen cristiano. No, no es exagerado. Esto es lo que necesitamos hacer. De eso necesitamos prevenir a nuestros hijos, para que sepan hacer una buena decisión, ayudarles. Si nosotros no recibimos esa formación, pues ustedes la están recibiendo. Aplíquenla. No sigan con la mentalidad que nuestros padres tenían. Pues va a crecer y se va a casar igual que todo el mundo. Y una vez que se case, pues allá Dios la ayude, Dios lo ayude. No, mis hermanos, sí, Dios nos ayuda, pero nosotros hay que cooperar con Dios. Hasta aquí me dio la garganta. Mis hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.